Vamos a la siguiente reflexión en nuestro inicio del segundo día de Sukkot. Ya a partir de ahora sí, ya entramos a el segundo día de Sukkot. Sigo invitando a los hermanos a través de internet que quieran participar enviando la foto de su Sukkah. Todavía estos días hay oportunidad a través de mi correo, a través de Facebook, a través de cómo puedan contactar. Si no me pueden contactar, mándenme un correo desde la página. Bien, al final en el Shemini Atzeret tenemos las fotos de todos los hermanos que quieran compartir su Sukkah. Muy bien, vamos a la carta a los Hebreos otra vez. Vamos a aprender a recordar, reafirmar algo más de la vida de Abraham. Y especialmente este canto que actualmente cantamos, que tiene que ver con el diálogo que tiene Yeshua con la samaritana. Esta mujer que de pronto representa en una figura, en un tipo de, esto se le conoce de pronto, ¿verdad? Como el remés, dentro de lo que se conoce como la interpretación, los 4 tipos de lectura, ¿no? Dentro del judaísmo se le menciona así, el pardes le llaman, y uno de ellos es encontrar un tipo de, una analogía, y es esta mujer. Bueno, la vida de Abraham tiene que ver un poco con lo que dice este mensaje. Cuando Yeshua habla con la samaritana y le empieza a explicar, no solamente le dice las cosas que pasan en su vida, sino también la empieza a encaminar a un propósito, al propósito que el Padre quiere y que finalmente tiene que ver con servir en espíritu y en verdad. Ya dijimos que servir es servir al Todopoderoso con entendimiento, con integridad y con una buena actitud. El espíritu tiene que ver con esa actitud. Y verdaderamente pues sin hipocresía, sin fingir y a través de lo que Él ordena, que es la instrucción. Ese diálogo que Yeshua tiene con la samaritana le dice que había llegado la hora, y en ese momento era la hora. Dicen que el Padre iba a comenzar a llamar a servidores en espíritu y en verdad. En el canto agregamos, hace un tiempo que mi esposa compuso esta letra, basado en ese diálogo, una forma de poder explicar y entender, dar a entender a otros que el Padre ya no necesita y ya no está esperando que el hombre se busque una ciudad o un templo o un muro, que finalmente mucha gente va y está. ¿No se prendió, hermano, la...? Sí, ok, gracias. De aquí no se ve, gracias. Un muro que finalmente hoy día, pues a falta de un templo, van muchos al muro, ¿verdad? Están tratando de buscar el rostro del Todopoderoso, como dice la Escritura, ¿verdad? Esconderé mi rostro al pueblo rebelde. Y no es que ya haya ocultado su rostro. ¿Quién es su rostro? ¿Quién es su faz? El Mesías. Y ya lo dio a conocer otra vez, ya lo mostró otra vez también a Israel. Pero bueno, dice la Escritura que los que finalmente no quieren verlo de esa forma, pues finalmente están buscándole de otra forma. Y ese diálogo entonces nos hizo pensar en todo esto. Ya no hay un monte, porque la samaritana decía, en este monte es en el que adoramos. Ya dijimos que la palabra es latina, la agregaron las traducciones, pero ellos hablaban de un servicio. Todo el pueblo de Israel sabía que iban a servir, eran servidores del Eterno.
Y ellos esperaban que en ese monte finalmente concluyera para ellos, los samaritanos, el tiempo de espera y poder servir ahí al Eterno. En Judea, por supuesto, los judíos estaban afirmados en Jerusalén, ¿verdad? En el monte que se conoce como el monte del templo, se le conoce como el monte del templo. Y al menos en el canto agregamos no hay monte, porque estaban estos dos, y como hemos hablado hoy día, también es una analogía de dos de las grandes religiones mundiales, ¿verdad? Ambas dicen que la Tierra Santa está en sus sedes. Bueno, y está una tercera más. Están los de la Meca, están los del Vaticinio y están los de Jerusalén actual. Y cada uno dice, es aquí, ¿verdad? Los del Himalaya pues están allá trepados, ¿verdad? En el Everest, allá en este conjunto, ¿verdad? De montañas, ¿cómo se llaman? Sí, el Himalaya, ¿verdad? Es el conjunto de montañas. ¿Quién más? Pues los budistas están en su rollo también, los hinduistas, los etcétera, todos. Entonces, y la tierra también, por supuesto, la tierra, que la tierra santa, todo eso, todo el tiempo escuchamos esto, la tierra santa y que la tierra santa por aquí, por allá. Todo buen musulmán, dice la religión, que tiene que visitar por lo menos una vez en su vida la Meca. Y si puede en Medina también, pero la Meca es algo que no debe de pasar, ¿verdad?, desapercibido en su vida. Para el judío, obviamente, Jerusalén es la tierra sagrada. Jerusalén, Judea, Israel. Para los católicos, pues ni se diga ir al Vaticano y, ¿verdad?, postrarse al Papa ahí en la Basílica de San Pedro, ¿verdad?, con una cantidad de símbolos paganos de fuera. A lo que voy es esto. Esta letra nos enseña algo que ya Abraham, ayer empezamos con la vida de Abraham y algunos aspectos importantes, ya Abraham ya sabía. Incluso los patriarcas sabían. Y es que antes no había un lugar. Cuando Abraham viajó desde Ur de los Caldeos, ya habiendo escuchado al Padre, al Todopoderoso, y habiendo recibido la promesa, no había un lugar. ¿Qué es lo que hacía él? Su vida era una vida de servicio. Y si le quería entregar al Eterno Corbanot, ¿qué hacía? A donde llegaba, tomaba piedras naturales, sin labrarlas, levantaba un altar y ahí ofrecía sus holocaustos, ¿verdad? Ahí los ofrecía. Y no había ningún problema para decir, este lugar ya está consagrado y aquí va a ser el lugar donde tan, ¿no? Sino que después avanzaba y llegaba a otro lugar, y si era la ocasión y él tenía todo el deseo, lo hacía. Y así en su peregrinar. Isaac a la par, aunque él se quedó en el lugar donde estaba Abraham. Pero Jacob, en el momento que se mueve, también hace lo mismo. Cuando va rumbo hacia la tierra de su parentela, ¿verdad? Dice que se detuvo en un lugar que después se le llamó Betel, casa del Todopoderoso, ¿verdad? Y ahí dice que también, ¿verdad?, exalta y dice, aquí es donde habita. Y así, ellos eran así. Cuando venía de regreso también entrega lo que había prometido, si el Eterno lo iba a prosperar. Es decir, ¿qué es lo que nos están enseñando? Fíjense nada más. ¿Qué es lo que nos están enseñando? La vida de Abraham, que comenzamos ayer y nos habló de esa sucá temporal, pero bien fortalecida, bien cimentada, ¿verdad?, bien fuerte y perdurable en el sentido espiritual, no terrenal. En el sentido espiritual, nos habla de comprender el servicio en espíritu y en verdad. Porque Abraham, a veces en la Torá o en el Brit Hadashá, en toda la Biblia, el asunto del espíritu
en espíritu y en verdad, incluso en algunas versiones lo traducen como la conducta. La conducta, la forma, la actitud, la forma correcta, la forma íntegra de que se está haciendo algo. Es decir, no se está haciendo bajo presión, no se está haciendo bajo orden de otro hombre, no se está haciendo bajo los designios de una religión, de una denominación, no se está haciendo porque lo dijo alguien o porque ya es costumbre o porque es tradición, sino porque es algo que nace desde el interior. De hecho, eso finalmente es lo que significa Yehudá. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esta palabra? Yehudá, en su sentido descriptivo, quiere decir esto: el que exalta al Eterno levantando su mano. Y cuando alguien hace eso, ¿lo hace por obligación? Porque lo forzan, sino al que hace eso es porque lo hace voluntariamente, ¿cierto? La vida de Abraham era así. Bueno, ayer en la carta a los Hebreos hablamos de que él escuchó al Todopoderoso, al ser llamado obedeció, salió del lugar, salió sin saber a dónde iba, habitó como extranjero en la tierra prometida como si fuera tierra ajena, y moraba en tiendas con su hijo Isaac y con Jacob, su nieto, coherederos de la misma promesa. Es decir, los tres finalmente vivieron de la misma forma. Cuando viene Yeshua, y es que miren, en los comentarios, en todo lo que me han mandado, por ejemplo, ayer estaba meditando, estaba el hermano Héctor García, por ejemplo, allá en Veracruz, me comentaba de una persona, ¿verdad?, que conoció las raíces hebreas. Y de pronto me comentaba el hermano Héctor que le hizo pensar los argumentos de esta persona, porque al conocer la Torá y no comprender entre principio y un mandamiento, por ejemplo, explícito, y una consecuencia de no cumplir el mandamiento, por ejemplo, a ver, es que estaba viciando un poquito, significaba para esa persona una incongruencia de vida. Ahorita les voy a decir a qué es lo que se estaba refiriendo, porque lo que quiero comentar hoy es de como Shaul de Tarso le dijo a Timoteo en algún momento, cuando le dice que procurara andar con diligencia, y le dice al final, usando bien la palabra de verdad, trazándola bien, porque el ser humano cuando ve amenazada su comodidad, su confort, lo primero que hace es, ¿verdad?, empezar a esgrimir las fórmulas que en la Biblia aparecen y tratarlas de debilitar, de ridiculizar o de ponerlas como en una evidencia de que no es posible una coherencia guardando Torah. Por ejemplo, hay una persona, por ejemplo, que decía, después de reflexionar, decía, a ver, la Torah dice tal sobre el Shabbat o sobre Yom HaKippurim. Recientemente acabamos de celebrar Yom HaKippurim y dice, cualquier persona que no se afligiera en ese día, ¿qué dice? Lo voy a cortar de mi pueblo. Incluso cuando llega en el Shabbat es muy severo el Eterno y dice, cualquiera que no lo observe, cualquiera que haga esto, o como aquel rebelde, ¿verdad?, muera sin perdón. Y decía esta persona, a ver, ¿cómo es esto? Es decir, actualmente estamos llamados a regresar a la obediencia y está el Shabbat aquí, pero de pronto, en el mundo en el que vivimos, o de pronto las circunstancias, pues por una u otra razón tengo que trabajar en un Shabbat. Piensa él en su lógica y decía, pues automáticamente voy a morir, quedaría ya excluido, ¿cierto? Bueno, si somos muy tajantes y como por ejemplo lo sabe aquí el hermano José Luis,
según las leyes, lo que dice, ¿verdad? Tal como dice, tal se aplica. ¿Va? A rajatabla. Ahora está así, a ti se aplica. Sin embargo, cuando vamos a la Torá y entendemos, porque por otro lado, las personas que empezaron, y es que esto no es nuevo, cuando empezaron a enviar estas resoluciones, los teólogos, y ahí está Martín Lutero, finalmente el gran teólogo de la cristiandad, junto con eso toda la tradición y toda la religión católica, dijo, no es posible, no puedo. Para él, en su iglesia, iba a quedar excomulgado, excomunión. Para un religioso que no pueda llevar todo, que le es una carga pesada, bien lo dijo Yeshua, ¿cómo se llama? Su conciencia no lo deja tranquilo. Y en el primer momento que se empieza a dar cuenta que no está procediendo según se le dijo, entonces dice, no puedo. ¿Cuál es mi solución? Me desvanezco delante del Cristo y la gracia lo es todo. ¿Sí? Porque dicen, son dos extremos. O lo cumplo a rajatabla, o mejor me entrego a la gracia plena que lo puede todo y que ya no necesito hacer nada. Son extremos, ¿se dan cuenta? Cuando vemos al Mesías, lo vemos, por ejemplo, observando la Torá. Y de pronto llegan los fariseos y le dicen, tus discípulos están arrancando espigas en Shabbat. Ciertamente estaba prohibido. Yeshua no lo niega, Yeshua no dice, no es cierto, ¿verdad? Incluso les secunda en el sentido de que para ellos y en la Torá salir a espigar en Shabbat no estaba permitido. Pero Yeshua mismo hace uso de todo lo que encontramos en la Torá, incluso de lo que vivió el mismo Abraham, o Isaac, o Jacob, poniendo un mandamiento mayor que la observancia de Shabbat, por ejemplo. Ya nos acordamos de ese diálogo que él habla con los fariseos. ¿No se acuerdan David? ¿Qué hizo David cuando llegó hambriento y todo eso? Y entró y comió de los panes consagrados y que no estaban permitidos y todo lo demás. Entonces empieza a poner un mandamiento más importante que el otro. Empieza a explicar cómo es que se debe trazar la Torá. ¿Cierto? A lo que voy es, fíjense cómo Abraham nos va a enseñar algo en este segundo día de Sukkot muy importante. Cuando menciono a estas personas, si es que nos hemos topado con más personas, o personas que les dicen a los hermanos que conocemos, que esto no tiene sentido para ellos, que no tiene coherencia y que ya no es necesario. Ya hemos hablado con anticipación y varias veces que supongamos que tienen razón, que digan esto ya, ¿para qué hacerlo? La pregunta es, ¿y para qué te buscas otros días? ¿Me entienden? Supongamos, deja de guardar Shabbat, pues ya no lo necesitas, pero entonces ¿para qué guardas otro? Porque si guardas, por lo menos guarda el que es. Pero si dices que ya no, ¿para qué guardas otro, no? Ya no descansas, trabaja todos los 365 días del año, ¿no? O que dice, no, sabes que ya las fiestas ya no tienen ninguna aplicación, ya nada, que porque el templo, bueno, supongamos que tiene razón, la pregunta, ¿y para qué guardas otras fiestas? Estás sustituyendo y dices que ya no es uno y lo otro menos es, pero ¿por qué bueno, eso ya lo hemos entendido y lo hemos puesto como ejemplo. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es de que, lejos de servir en espíritu y en verdad, en realidad, al dejar el verdadero servicio, que es ordenado por el Creador, y no tanto que cuando hablamos de festividades, y como ya hemos estudiado antes, y lo repito ahorita rápidamente, llegar a estos tiempos no es llegar como Israel llegaba a Jerusalén en aquellos tiempos, que tenían que subir al monte, que tenían que llevar sus korbanot, sus sacrificios de todo tipo,
Y sacrificios no quiere decir necesariamente sangre, a veces llevaban granos, a veces llevaban panes, a veces llevaban aceite, etcétera. Y que evidentemente estaban hablando de la sombra del Mesías. Ajá. Pero que ahora, aunque no hacemos eso y no vamos hasta allá, porque ya ni siquiera hay ministros, y ya sabemos que tenemos un ministro, ya sabemos que donde quiera que estemos, el punto de reunión es a través del Mesías y todo lo demás, y ahora solamente hacemos alusión a la profecía, la sombra profética pasada y futura, porque no tiene nada que ver con ritos. Aún así, la gente, fíjense que es tan dependiente que prefiere negar incluso esa sabiduría y ese conocimiento tan profundo por tener un ayo. Qué interesante que cuando Shaul de Tarso le dice ya no estamos bajo ese ayo, hablando de la dirección única de la Torah para Israel, hablando de que ya había venido el Mesías que estaba enseñando la interpretación de la Torah como era, y que muchos citan ese texto para decir ya no estamos bajo la ley, dicen, la Torah, o eso ya no, y dicen ya no estamos bajo ese yugo. Lo más terrible es que se echan un yugo peor. Bueno, un yugo pues, porque la Torah ni siquiera es un yugo. Así lo dice la misma Torah, dice es una delicia. Y el salmista lo habla todo el tiempo, ¿no? Yo creo que los que hemos vivido esto nos gozamos y podemos decir ¿cuándo va a ser un yugo? Al contrario, es un beneficio de principio a fin. Y hablando de estos días, tampoco es un yugo para nada, al contrario, es pura delicia. Sin embargo, lo que nos enseña esta gente, a diferencia de Abraham y a diferencia de lo que Yeshua finalmente vino a decir, es que, y en efecto, hay, y como dicen ahí, el hilo es muy delgadito, ¿verdad?, entre un servidor en espíritu y en verdad que está a punto de encontrar ese servicio del Creador y un servidor en espíritu y en verdad que es trastornado y cree que sometiéndose a un yugo está sirviendo al Creador. En otras palabras, a Abraham jamás vemos que un hombre le dice tienes que hacer esto, o quédate en tal lugar, o quédate en el otro, o aparta aquí, o aquí es el monte, o aquí es el muro, o aquí es la ciudad, o todo esto. ¿Me entienden? Él se dirigía, según el Creador, le iba dando un camino. No había templo, no había muro, no había monte, no había ciudad. E incluso aunque le dijo, te voy a dar una heredad a tus descendientes, tampoco vimos ayer que no se aferró a ella, que habitaba en tiendas. ¿Cierto? Y por otro lado, entonces, el hecho de pensar, esas personas, por ejemplo, de pensar que están sirviendo y que están entregadas al Creador, y como ya lo hemos también estudiado, pues no se dan cuenta que están más bien entregadas pues a sistemas, ¿verdad? Están bajo yugos, están bajo esclavitud. Lo vamos a ver también mañana en nuestra clase de Gálatas, ahora que entramos ya a la carta de Gálatas, cómo Shaul de Tarso deja ver que eso de estar bajo la gracia no tiene nada que ver con decir ya no voy a hacer nada y ahora no tengo, fíjense qué incongruencia, ya no estoy bajo un yugo y ahora sirvo al Señor, dicen, ¿verdad? Pero están bajo otros yugos, están confinados a sistemas. Bueno, Abraham nos muestra algo. En nuestro segundo día de Sukkot tenemos que seguir, ¿verdad? Entendiendo que el ser humano finalmente es muy fácil de que pueda confinarse a un sistema. Cuando viene este movimiento de raíces hebreas, que todos llegamos a conocer de un momento a otro, y le digo movimiento porque cuando hablamos de raíces hebreas y hay hermanos que me dicen, ¿son de raíces hebreas?
yo trato de explicar qué significa esto, ¿verdad? Porque el recurso de usar la raíz hebrea para entender mejor la Biblia se convirtió en un movimiento religioso, que son más raíces judías que hebreas, y más apegarse a las raíces y a la cultura, hasta el folclore, la tradición, el misticismo, la halajá y muchas cosas más. Y entonces ya se convierte más bien no en hacer uso de un recurso hebraico para entender la Biblia mejor, sino en una, como las pulgas, ¿verdad?, que brincan de un perro a otro, ¿ah? Me acordé ahorita porque el otro día yo le estaba hablando de las pulgas, no sé dónde leyó. Así son las pulgas, ¿cierto? Así brincan de un perro a otro, ¿ah? Y entonces en vez de liberarse y salir volando y soy libre, no, ahora no tengo a qué atenerme, ¿verdad? Ni de dónde chupar, ¿verdad? No, brincan a otro perro y entonces ahí otra vez se amarran, como la garrapata también pasan de perro a perro, ¿eh? Se agarran. Perdón, hermanos, ¿saben lo que estoy hablando? Porque los de Costa Rica, ¿sí? Bueno, porque a veces digo, a ver si los hermanos me están entendiendo, ¿verdad? Ayer que dije borrego, pero resulta que allá son puercos los borregos. Así le dicen a los puercos. Por eso no querían comer la cena, pero ya después entendieron. Después entendieron el misterio profundo. Imagínense, en vez de ser libre, se agarra de otro perro y se amarra ahí va a chuparle, ¿verdad? Va a depender de ese alimento. Es un ejemplo muy feo, pues, ¿verdad? Pero lo que estoy hablando es de que así hace la gente. Finalmente, Abraham, dice la Torá en Bereshit, que el Eterno vio en él no solamente eso, y gracias por el testimonio de Alonso y de su esposa, y de Maureen, que estaba diciendo, somos nosotros los padres los primeros que nos tenemos que preocupar qué les vamos a dar de alimento espiritual a nuestros hijos. Porque el sistema está listísimo, ¿verdad? Y algo que yo supe hace muchos años es de que Costa Rica no tiene milicia. Pero aunque no tiene milicia, el Estado dice que los reclutan a sus niños para la escuela. Y es obligatorio, ¿verdad? Escuché ayer. Es obligatorio. Esa es su milicia, decía el hermano ayer. Esos son sus soldados, ¿verdad? Ciudadanos que tienen que estar educados, ¿verdad? O ilustrados, pues. Pero aún así ellos tienen que tener, por supuesto, la capacidad y la unción del Eterno para también cuidar a sus hijos, aunque tengan que ir a la escuela de forma obligatoria, ¿no? Porque saben que en la escuela también van a encontrarse con un montón de cosas que cuando lleguen a la casa van a decir, mi hijo, así, 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 dice el Eterno, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con todo eso. A lo que iba es de que el Eterno dice en Bereshit que vio en Abraham que él se iba a encargar de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿qué? El temor al Eterno, la obediencia. Ya vemos en la historia que eso no fue fácil, que aunque él lo hizo, ¿verdad? Hay que dedicarle más empeño, y es una cosa importante. Hay que dedicarle mucho más empeño a esto. Porque los padres le podemos decir a los hijos todo lo que sabemos y todo lo que queremos que sepan, pero al final de cuentas son los hijos los que van a decidir si lo aceptan o no lo aceptan. La ventaja nuestra es de que eso va acompañado de la oración, para que esa semilla entre y dé fruto. Y en algún momento, aún en situaciones difíciles de los hijos en ciertas edades, haya un fruto y entonces, ¿verdad? El padre pueda estarlos alertando de una u otra forma. Pero esa es la lucha. Ahora, Abraham también recibió algo maravilloso. Y es que, aunque no todos sus descendientes o sus hijos iban a permanecer fieles, ¿verdad? Sabía y había visto una multitud también. Dice que el Eterno le mostró estrellas y arena.
Algunos creen ahí que las estrellas tienen que ver con su descendencia directa y la tierra o la arena con su descendencia de las naciones, fuera de. Y, o viceversa, el sentido pues es de que otros iban a venir a ser como hijos de Abraham, y eso también ya lo vemos y lo entendemos, y en Gálatas lo vamos a volver a ver. Y Abraham recibe esta bendición de saber que todas las familias de la tierra, fíjense, todas las familias de la tierra iban a poder disfrutar de este beneficio. Pero imagínense a Abraham después de 4,000 años que él vivió, hace 4,000 años, pensando en toda esta descendencia en el futuro, que no eran de su linaje, sometidos a yugos. ¿Se imaginan? ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, si le hablaran a mucha gente de la palabra y de pronto fuera 100, por decirlo, y les transmiten el servicio del Eterno, el ministro que es Yeshua, ¿verdad? Nuestro servicio, todo eso, y todos dicen amén, sí, y de pronto en un mes se dan cuenta que están metidos en sinagogas y están metidos en de esos grupos, ¿verdad? Y haciendo activismo. ¿Qué pensarían ustedes? Para eso les dice tanto. Shaul de Tarso mismo llegó a decir eso, ¿ah? Dice, y lo acabamos de estudiar en la carta a los Corintios, ¿verdad? Dice, eso ha sido mi pecado, ser tan suave y ser tan bondadoso para que ustedes vayan y se entreguen a aquellos que están agradando la carne, a los superapóstoles. Es algo que es muy común. Por eso Shaul también, lo que acabamos de estudiar, dice, temo que como Java fue engañado, ustedes también se han engañado sus sentidos de la sincera fidelidad al Mesías. ¿Se dan cuenta? Por eso siempre se dice eso, es un hilito, ¿verdad? El que está ahí en medio de que, ¡pum!, en cualquier momento se pasas al otro lado. Abraham nos enseña y nos muestra, incluso donde quiera que estaba, incluso cuando se fue a meter al que ya para entonces ya era casi una potencia, después de lo que pasó en la guerra, ¿de acuerdo? De esos reyes en la tierra de Canaán que vinieron de Caldea, y hubo una guerra entre esos reyes, ¿verdad? Pero en ese proceso se estaba levantando Egipto, una nación que se estaba haciendo fuerte, poderosa, y Abraham tiene que descender a Egipto, ¿verdad? Por la hambruna, y aún así vemos que Abraham tenía una especie de anti-asimilación. Cuando ustedes lo ven, incluso que llegue a decir, cuando lleguemos, mejor voy a decir que eres mi hermana. Era su media hermana, ¿verdad? Dice, porque si digo que eres mi esposa, entonces me van a matar. Era una táctica. Todas esas actitudes que empezamos a ver, el hecho de estar ahí, el hecho de ponerse, ¿cómo se dice?, una raya, un límite. Vemos ese hombre que tiene esa característica como que anti-asimilación. ¿Han conocido a esa gente que es muy carismática, que es muy, ¿cómo se dice?, muy, ¿cómo se les llama? Populares, empalagosos, no sé cómo se les llame. Es otra cosa, ¿eh? Sociables, vamos, que llegan y con todas las personas y empiezan y rápidamente, ¿qué vamos? Y sí, vamos. Simpáticos, muy amigables, muy abiertos. Pueden tener ese riesgo, ¿no? Porque digo, hasta a veces en la fe lo existe, ¿no? Pero eso se da a veces a que se abran todas las puertas, ¿sí o no? No ser cautelosos, no, ¿verdad? Ser desmesurados puede ser un problema. A Abraham no lo vemos así, o ustedes sí lo ven así. Al menos yo cuando lo he estudiado, yo digo, veo un hombre que es muy cauteloso. Y siempre como que tiene un anti-asimilamiento. Y está procurando siempre
no abrir puertas y escaparse de donde hay un conflicto. O incluso ayudar a otros. Y ahí está Lot mismo, ¿verdad? Que se metió en un problema y dijo, así como que tengo que... Es decir, él no lo pensó, pues él se la buscó ahí que se las arregle, ¿no? Luego lo dijo, no, Lot. Y ahí va, entonces todo eso es lo que pasa ahí. Es decir, esas son las características de pronto que Abraham... preguntan aquí quién descendió. Fue Abraham, por supuesto, al principio. De hecho, en esa parte que hemos estudiado también, que es un remés, se ve el futuro de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham desciende a Egipto. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno. Cuando desciende y toman a Sara, ¿verdad? Y vienen revelaciones, viene sueño, después viene plaga al faraón porque la había tomado, ¿verdad? De forma ilegal, y entonces le dice, vete, llévate todo lo que quieras, lo manda afuera con riqueza. Es una sombra de lo que iba a pasar en el futuro. El pueblo de Israel llega en Egipto, lo atrapa, lo esclaviza, después el Eterno manda plagas, después le dice, ¿sabes qué? Ya vete, llévate todo, lleva todo el oro. Es una sombra simplemente. Es que están preguntando aquí quién de los dos. Entonces, esa sombra, fíjense todo lo que Abraham empieza a producir con el plan del Eterno, por supuesto, marcando todas esas casillas, ¿verdad? Que el Creador estaba escribiendo incluso para el futuro de la misma descendencia cuando todavía ni existía. Y eso nos lleva a pensar algo muy interesante. Imagínense una lista a un lado de ustedes de cosas que hay que ir marcando la casilla. Cuando ya vamos aprobando, cuando ya vamos, ¿cómo se puede decir? Embonando como los engranes. ¿Okay? ¿Cómo van han visto los engranes, verdad? ¿Cómo van en su tiempo embonando cada uno? ¿Qué pasa cuando se mueven estos? Se atora. Se atora y ya no gira. A lo que voy es esto. Nuestra vida finalmente, y lo vemos en muchos personajes de la Biblia, ya hemos estudiado antes algunos. Por ejemplo, si citamos al primer rey de Israel, Shaul, se le rompió un engranaje en un momento de su vida, ¿sí o no? ¿Cuándo fue? Bueno, hay dos muy claves en la vida de Shaul, el rey Shaul, primer rey de Israel. Hay dos engranes que se le atoraron ahí. ¿Cuál fue el primero? Que se les viene a la mente rápido. Ese ya fue un último. El primero es cuando le dice Samuel que iban a enfrentar una batalla, le dice, espérame, voy a llegar para hacer el sacrificio, y él se adelanta, y no, que el Señor, que a lo mejor, ¿verdad? Y le dice, no, hiciste mal. Y después, cuando finalmente pasa, pero ahí se le atoró el engrane. Y después, cuando le dice contra el pueblo que iba a destruir, y deja al rey vivo, ¿no? Es que me parece, ahí se atoró otro engrane. Y ahí es donde ya el Eterno sabe diciendo, no va a hacer funcionar la máquina. ¿Me entienden? Hasta que finalmente va con la medium y ya se acabó, ya sabes qué. Te tiene que ser removido toda esta pieza porque si no, no va a avanzar nunca. Ya sabemos que cuando pone a David, obviamente pues ahí la cosa es diferente, ¿no? En el caso de Abraham, hablando de ese sentido y en esta figura, fíjense cómo hace un hombre que las casillas o el engranaje vaya avanzando tan perfectamente y que ya no son solamente 5, ni 10, ni 20, es un engranaje de esos que tienen muchos chiquititos así, que van y todos va pasando. Imagínense, va pasando. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Cómo estamos, verdad? En el plan que el Eterno está. Y no es que, porque ya nosotros somos los beneficiados, más bien lo que en nuestra vida estemos desarrollando delante del Eterno como un servicio,
es más para nosotros y para los nuestros. Los hermanos que están en Europa o en Sudamérica van a decir, pues yo no sé, tal hermano, cómo viva, cómo sea, ¿verdad? A mí no me va a afectar. O yo puedo decir de mí mismo, quién sabe los hermanos en sus casas, en sus vidas, como sean, a mí no me va a afectar. ¿Ah? Cada quien lleva en el plan del Eterno. Pero la enseñanza de Abraham para nosotros es justamente eso, que podamos ver que cuando él lo echó a andar el Eterno y vio que podía funcionar bien, el beneficio que iba a traer no solamente a su descendencia, sino a muchas familias de la tierra. Y como les decía hace rato, imagínense después de 4000 años, si Abraham supiera esto y nos viera, ¿qué diría de cada una de nuestras piezas? Ayer hablamos igual en una construcción de los bloques, ¿verdad? Que están siendo puestos. Blocks, tabiques o como se llamen, piezas o piedras. Esas piedras, ¿verdad? Creo que esas son volcánicas, ¿verdad? No son de la azul, ¿verdad? Creo que son volcánicas, ¿verdad? Imagínense que una de esas pone una piedra Pómex. ¿Qué pasa? No, pues empieza a desbaratar, ¿verdad? Y el rato el peso ya se le hace un hoyo al otro lado. Es lo mismo. Tiene que ser de la misma categoría. Abraham nos enseña entonces a que nosotros estemos conscientes, y otra vez, porque el cuerpo, aunque en efecto el cuerpo es uno solo, y si se duele un miembro, dice, se tiene que doler todo el cuerpo. Pero a veces el cuerpo es, y actualmente es tan grande en todas las naciones, y aunque es un remanente, pero estamos en todos lados, ¿qué sé yo de un miembro del cuerpo que ni siquiera pertenece, por ejemplo, a la casa de estudios, pero ofrece el mismo servicio y empieza a mal funcionar? No quiere decir que yo soy afectado, ¿verdad? Pero él en su vida, en los suyos, sí. Ahora, viéndonos a nosotros mismos, el caso es nosotros, porque nosotros somos los que estamos funcionando. Y nosotros afectamos directamente a los que nos rodean, a los nuestros. Claro, hay más responsabilidades, por supuesto, ¿no? A veces algunos son más expuestos que otros. Por ejemplo, en el caso de un servidor pues obviamente tiene que dar buenas cuentas también, delante del Eterno, delante de ustedes. Todos sabemos que hay personas que hablan de la palabra y de pronto, ¿verdad?, salen con cosas que hacen decepcionar o hacen caer o hacen tropezar o hacen que finalmente el plan del Eterno pues se vea por ellos mal presentado, ¿no? Y ya es lo que ya entendimos de usar su nombre en vano. Es decir, Abraham nos enseña porque el punto es y también en la doctrina, por ejemplo en la calvinista, que de pronto la hemos mencionado, ese es un conflicto grave, porque en la Escritura vemos que hay engranajes que son sustituidos o que son quitados finalmente. Ya lo vimos recientemente, si no perseveras hasta el final, dice, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, ¿sí? Al Eterno no le perjudica si bota un engranaje de pronto así. Si ya no funciona, si hace todo. ¿Qué pasa con los relojes, verdad? Cuando se traban, pues tienes que cambiar algo, ¿no? Siempre es todo, igual en un carro, ¿verdad? Cuando se trona la caja de velocidades, ¿verdad? No, pues ya, por más que... No, pues no entra, la velocidad no avanza. Tiene que cambiarse. Abraham nos está anticipando lo que Yeshua finalmente vino a enseñarnos en el canto que pusimos al principio, de lo que el Padre quiere al final de cuentas. Y es que en la humanidad, y a veces lo digo pensando en los mexicanos y digo, no sé si en otros países sean igual que los mexicanos. No conozco otros países. Hay países que destacan por su disciplina, ¿no?
y su trabajo, como los japoneses, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los mexicanos sabemos que a veces en las empresas, por ejemplo, hay elementos que echan a perder el trabajo. La materia prima o algo. ¿Y qué hace con esos elementos? Tienen que cambiarlos porque no es conveniente a la empresa, ¿no? Bueno, obviamente el Padre sabe cuándo va a hacer esto con aquellos que está recibiendo, que tienen la oportunidad de participar en esta obra. Abraham, entonces, vemos que se empeña y, como dije hace rato, tenía como una especie de anti-asimilación, de anti-asociación, de anti-socialización, a menos que él quisiera, fíjense, y aquí está todo lo contrario, a menos que él quisiera impactar a alguien. Obviamente con la obediencia y el conocimiento del Creador. Por ejemplo, en la tradición judía se menciona que Abraham, y se menciona también en el Brit Hadashah, una de las características, que era alguien, justamente por ser un servidor del Eterno en espíritu y en verdad, que era alguien que siempre buscaba una oportunidad para hablar del Creador. La tradición judía menciona aquel día que vio que llegaron dos seres. ¿Se acuerdan que él estaba en su tienda, estaba bajo el calor del sol, dice que en el mero calor, y a lo lejos vio que se acercaba alguien, ¿y qué hizo él? Rápido se movió, los recibió, atento, ¿verdad? Y les ayudo, que quieren agua, les lava los pies, manda a preparar más rápido que, ¿verdad?, el chivo que hice ayer. En un momento ya estaban comiendo. ¿Okay? Y se entiende que era un hombre que lo que buscaba era siempre mostrar al Eterno, siempre mostrar al Creador, siempre actuar para poder dejar ver las bondades del Todopoderoso. Obviamente después ya se dio cuenta quién era, ¿no? Ya entendió que son mensajeros del Eterno. Y luego en tremendo desierto, imagínense quién va a llegar caminando así muy campante, ¿verdad? Bajo el calor del desierto, unos 40 y tantos grados. Y vemos en esas partes, de hecho, la tradición judía es muy interesante porque a veces en los midrashim, toman de ahí, fíjense, para tomar algunas características. Por ejemplo, hay un midrash que dice, así como Abraham se empeñó en atender a estos malachim y fue tan servicial y fue tan atento, ¿verdad?, y tan dispuesto, porque algunos entienden que también ahí venía, dentro de la tradición judía, el Mesías, y lo vemos en el Bereshit, ¿verdad?, porque le hace mostrar la voluntad del Padre, uno de ellos, porque los otros dos son los que se dirigen hacia Sodoma y Gomorra. Y entonces un midrash, de esa misma forma, por eso el Mesías cuando viene es tan bondadoso con el ser humano. ¿Entienden? Es como algo recíproco. Abraham me tendió el camino, me recibió, me lavó los pies, me dio de comer, hablando en un sentido de la aparición del Mesías en aquella época. Y dice, yo vengo a los descendientes de Abraham a servirles. Y eso fue lo que dijo Yeshua, ¿se acuerdan? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y se postraba y también se humillaba y también ayudaba y estaba atento. Llega un momento a identificarlos, por ejemplo a Zaqueo, y cuando empieza a actuar dice, este es hijo de Abraham. Si Abraham me atendió a mí, yo lo voy a atender a él. Lo más grande es de que no solamente la descendencia de Abraham, hablando genéticamente, sino también a todas las familias de la tierra. Fíjense lo impactante de la vida de Abraham. Fíjense hasta dónde tiene impacto cada engranaje que va acomodando en la vida de alguien que es llamado a algo.
En la Escritura siempre vemos dos que están jugando, en el sentido alegórico, obviamente participando en la voluntad del Todopoderoso. Y regularmente uno es elegido y el otro es desechado, comenzando con Caín, ¿verdad? Y así vemos una serie de veces de personajes que aparecen. Y finalmente uno es desechado. Jacob le pasa lo mismo. Esaú, sus engranajes empiezan mal. Sus padres se dan cuenta, su madre sobre todo se dan cuenta. Ella sabe, fíjense nada más. Ella sabe, es mi hijo, pero este engranaje no va a servir para nada. Y le dice a Jacob, adelántate, tienes que hacer esto y esto y esto, porque si no, te va a ganar. Y quién sabe qué va a hacer del resto de la humanidad. Casi le dice eso. ¿Se dan cuenta? Y ella sabía perfectamente que el que tenía que embonar en el siguiente plan del Creador era Jacob. Jacob de pronto zigzaguea. ¿Se acuerdan? ¿Cómo zigzaguea Jacob? No, bueno, Isaac más bien es el que zigzaguea y estaba a punto de elegir a Esaú hasta que viene, ¿verdad?, la esposa. Jacob tiene que elegir entre 12 y sabe quién es, ¿verdad? El hijo de la amada, por supuesto. Viene Yosef. Yosef es otro que ¿qué pasa con su engranaje? Con muchas dificultades, pero va aceptando. Y entra, y entra. Y aquí como que esto no lo entiendo, pero bueno, entra, paz, y ahí va, y ahí va. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera pasado en un momento dado con la vida de Yosef si uno de esos pasos no lo hubiera hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al padre no se mete en problemas, simplemente dice, bueno, elijo otro. Pero miren cómo va cada uno de ellos, ¿ok? Todo para beneficio de nosotros, dice la Escritura. A lo que voy es, si regresamos a lo primero que yo dije, significa esto: después de tantos engranes, después de tantos hombres con su vida dispuesta, entregada y cumpliendo al pie de la letra para bendecir a todas las familias de la tierra, para que salgamos con la tontería de decir, ay, yo me acuesto en la gracia y ya, que los engranes que ahí no existen. ¿Me entienden? Es decir, todo el trabajo que hicieron ellos y finalmente el Mesías lo viene a coronar para encontrarse con una bola de gente que diga, yo no quiero darle vueltas, yo estoy bien en la gracia, es ridículo. Es un desperdicio. Pero sin embargo, y hablando pues por lo que se menciona, porque cuando hablamos de Sukkot y hablamos de nuestro peregrinar, y otra vez, ¿cómo vamos a peregrinar en este mundo? ¿Cómo vamos a peregrinar? Cuando comencé hace un momento, mencionaba, supongamos que un engrane dice, no, esto ya no sirve, ya pasó, ya no tengo por qué hacerlo y me salgo. Y después de salirse, los que saben a lo mejor de algo de mecánica, sacas un engrane, ¿verdad? Sacas la estrella esa de la bicicleta. Todos conocen la estrella de la bicicleta, donde va la cadena. Mételo a la caja de velocidades de un auto, no queda en ningún lugar. ¿Me entienden? ¿Cómo alguien dice, no, yo me salgo de esta pieza, no, esto ya no se puede hacer, ya no tengo que guardar nada, y se quiere meter a una caja de velocidades de un auto? A lo que iba es esto: ¿cómo rechazar, mientras somos peregrinos, con todo este conocimiento, con toda esta sabiduría, con toda esta profecía en las fiestas, rechazar todo eso
para meterse, por ejemplo, en un ciclo pagano, ¿no? Como el hermano nos compartía en su testimonio, cuando de pronto se da cuenta que la Navidad que hice no embona. No embona en mi engranaje del servicio del Eterno. Aquí una estrella que no embona en ningún lugar. Es pagano, es extraño, ¿no? La Torah lo marca como ajeno, como extraño, algo que es, que no embona, pues, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes? Cuando no coincide, no calza. Así de sencillo. De esta manera, entonces, para las personas de pronto, y es importante esto, cuando ayer comenzamos y dijimos una suká que es consagrada y es limpia, se está limpiando, y hablamos en Yom HaKippurim de lavarnos, ¿verdad?, con la palabra. ¿Se acuerdan la última reflexión? Bueno, la reflexión que tuvimos en Yom HaKippurim, que dijimos que somos esas prendas, y como antes, ¿verdad?, iban las señoras al río y agarraban las prendas a la... ¿Usted le tocó eso? ¿Sí? A la roca, va así, ¡paz! La roca es el Mesías, el jabón es la Torah, órale, para quitar las manchas, y el agua, ¿verdad?, el Ruach HaKodesh también para lavar, para que fluya. Y hablamos de eso, la limpieza, es decir, lo que está pasando en el mundo actualmente es, y también puse el ejemplo de la lavadora, ¿verdad? Ahora las meten todos hechos bolas ahí, órale, una lavada así, échale químicos, échale esto y lo otro, ¿verdad? Y bueno, hay detergentes buenos, hay detergentes ecológicos, dicen, ¿verdad? Pero bueno, pero el punto es pensar en esto. Lo que hace el Creador tiene que ser algo personalizado, ¿verdad? No así en grupo, en bola, así, a ver, todo. Es decir, de hecho, Yeshua era muy selectivo. Cuando elige a los 12, no dice, a ver, hay 12, creo, vénganse todos. No les dice eso, ¿verdad? Los va viendo, vengan. Y así los va llamando. El Padre se los iba revelando. Y los llama y finalmente, e incluso elige uno que no iba a funcionar, ¿ah? Porque te iba a ser votado finalmente, ¿no? No iba a calzar, no calzó. Entonces, eso es muy significativo para el Eterno. Porque cuando nos elige, y también ya hablamos ayer, ¿verdad?, esta parte de la resistencia a los materiales, este bloque. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué pasa si nos meten en una prensa? A ver si superamos los estándares de calidad del Eterno para el edificio que Él está levantando. ¿Qué les parece, verdad? Ahora es lo mismo acá. Empieza a tomar las piezas para poder sacar al mercado una pieza, sobre todo de estas importantes, por ejemplo en los autos, ¿verdad?, que es muy demandante y que todo vaya perfecto. Tienen que echar a andar, tienen que probar cada pieza, tienen que meterla al funcionamiento, al trabajo y todo, que no truene, porque si no, imagínense ensamblar un auto sin ninguna prueba y ahora lo venden así. Es un riesgo para la empresa, ¿no?, porque se puede matar a alguien si no han probado todo esto, ¿no? El cuerpo del Mesías es de la misma forma, porque estamos siendo llamados y, como todos, también probados bajo los estándares del Todopoderoso. ¿Cuáles son los estándares del Todopoderoso? Abraham nos los enseña. Dice, por cuanto Abraham, ¿qué? Oyó mi voz, me obedeció, anduvo en mis mandamientos, en mis estatutos y en mis leyes. Aprobó los estándares de calidad. Imagínense. La pieza era perfecta y estaba funcionando bien. Y mete otra, y ahí va, y cuando no va a encajar una, dice a través del profeta, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es un mensaje muy fuerte
porque lamentablemente el sistema de la gracia lo es todo, ha creado piezas que ni siquiera quieren entrar en todo el cuerpo a trabajar, y al contrario se meten en otros cuerpos extraños que ni siquiera embonan tampoco y los meten a dar vueltas a lo loco. Un desgaste también. Pero lo interesante es de que la Escritura es muy clara cuando dice, y sobre todo en ese mensaje tan fuerte de el mensaje a la Laodicea, ¿verdad? Los laodicenses. Dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Es una expresión muy fuerte, ¿no? De ser desechado. Piezas piratas de Tepito, ¿eh? Tiene la mala fama este lugar, ¿verdad? Sí. O también, muy interesante, porque hemos hablado de cuando alguien quiere, entre comillas, evangelizar, ¿verdad? Es decir, le quiere meter a la fuerza la palabra y anda y lo mete y al rato es un problema, porque son piezas que no encajan, que no desean estar en un solo cuerpo trabajando, sino que pues me llevan, como cuando íbamos a la escuela, no voy, me llevan. O aquella figura de las bodas, ¿verdad? Que llegó a la boda y dije, ¿y tú por qué nos traes vestiduras de boda? Bueno, la Escritura nos habla justamente de todo esto. La vida de Abraham, antes de pasar a otro episodio y otro personaje, también nos está motivando a esto. Nos está motivando a poder ser conscientes, y como lo hemos estudiado antes y hemos puesto muchos ejemplos, de a dónde nos ha llamado para que podamos embonar, ¿verdad? Para que podamos calzar, podamos coincidir con todo el trabajo que el Eterno quiere hacer. ¿Sí? Y independientemente de los que nos llegamos a juntar a las festividades, que a veces nos vemos a veces de un tiempo prolongado, pero que tampoco, aunque nos llegásemos a coincidir, y no solamente ustedes lo saben, sino todos los hermanos que han venido aquí y que aunque ahorita no están, una vez que se retiran de este lugar, los que ya han estado antes, jamás se van con una agenda mía, ¿o sí? O sea, se van que vamos a trabajar porque el hermano dijo esto y que el otro, que no sé, que para, o sí. O sea, ¿se van a ser activistas y todo eso? No, simplemente nos retiramos del servicio al Eterno en la festividad y cada uno continúa con su vida como servidor en su hogar. Están las clases, bueno, es nuestra aportación, el servicio, el estudio, pero cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro cada respirar, tiene que estar consciente, ¿verdad? Y seguro de lo que está haciendo. Es decir, no venimos aquí nada más para embonar en un momento, ya después cada quien que gire por donde quiera o que se encaje en cualquier maquinaria. No, sino que como somos un solo cuerpo, todos seguimos sirviendo, ahora sí que como Abraham. Abraham iba de un lugar y cuando llegaba a otro, servía a él mismo y en otro lugar. Levantaba su altar otra vez, lo preparaba, ponía su ofrenda y listo. Y después seguía su camino. Así lo hacía Jacob también. Por eso cuando tenemos clases en Shabbat y termino una clase les digo, ahora sigue su servicio. ¿Se acuerdan? Que de repente, ¿por qué? Porque en su casa también cada quien va a continuar con su servicio, si tienen sus hijos, si tienen familiares, ahí es ese Shabbat finalmente es eso. Y el resto de nuestros días también tiene que ser así. Entonces, porque no se trata de una persona, por supuesto. Aquí nos reunimos para servir al Eterno juntos cuando es esta oportunidad de cumplir el mandamiento en una convocación y servir al Eterno entendiendo toda la sombra profética. Pero evidentemente son 7 días de citas o 7 ocasiones. Pero de ahí en más, todo el resto del año, cada uno que tiene que ser un servidor del Eterno.
donde quiera que estemos. Y esto, por supuesto, y sobre todo más, hablando de cuando coincidimos un grupo, como lo puse en el canto, de que ya no hay monte, ya no hay muro, ya no hay pozo, ya no hay tierra. Así puede ser aquí, así puede ser en Toluca, así puede ser en Monterrey, que hemos estado, en Guadalajara, donde más hemos estado, y en los otros lugares donde hemos vivido. Toluca, sí. ¿Me entienden? Es decir, al final, en donde coincidamos con el resto de las piezas, nuestro sentir, todo nuestro ser, finalmente tiene que ser cumplir la voluntad del Todopoderoso. Eso es todo. ¿Sí? Porque cuando las personas preguntan y empiezan a ver y dicen, ¿y estos qué están buscando? Ya saben, hay personas que juzgan de todo. En ese sentido, dicen, quieren salvarse cumpliendo la ley, ¿no? Hay unos que creen que queremos ganar, ¿cómo se dice? Indulgencias, no sé. Que queremos ganar reconocimiento, pues, del Creador, ¿no? Que queremos hacer obras justas, ¿no? Y ya lo hemos dicho que lo hacemos más bien porque hemos ya recibido un regalo, por agradecimiento, ¿no? Hay otros que dicen que no tiene sentido, y todas estas cosas, todo esto, obviamente siempre va a existir, la gente siempre va a estar encima, va a estar siempre, y sobre todo no entendiendo la palabra. Hay ovejas y cabritos ahí que están dando topes, ¿verdad? Nomás están brincando y dando topes y topes y topes, los cabritos. Es muy interesante esa analogía también, ¿no? Por eso a lo mejor no lo comimos. Puros topes. Entonces, les iba a decir algo ahorita de esto. Entonces, de esta manera, y es que definitivamente también Yeshua en algunas parábolas definitivamente habla de piezas que van a ser dejadas fuera. Y en varias ocasiones lo dice. Lo dice, por ejemplo, con las 10 vírgenes. ¿Cuántas se quedan fuera? 5. Lo dice con la parábola de los peces, de la red. Separar los malos. ¿Se dan cuenta? Separa ovejas y cabritos. ¿Qué más? Trigo y la cizaña. Es decir, al final de cuentas, Él escudriña a todos los que llama y finalmente va a tomar los que cumplen la voluntad del Todopoderoso. Porque eso fue lo que dijo Él, que te conozcan a ti, ¿verdad? Y también dice, dichoso el que oye y obedece la palabra del Todopoderoso. Entonces, y los hermanos que nos escuchan recientemente también para que sepan qué decir, porque luego cuando empiezan a estudiar la Torá y empiezan a ver sus familiares o sus conocidos cristianos, que siempre fueron hermanos y a la hora que los otros hablan de Torah ya son enemigos y ya son herejes y ya tienen al diablo adentro, ¿verdad? Y no entienden, tratar de decir que si somos llamados a trabajar como piezas en un lugar, en este caso en el cuerpo del Mesías, es justamente como Él lo enseñó. Y no a agarrar una pieza nuestra y meternos en un sistema en donde van trabajando de forma diferente. Hay piezas que en vez de avanzar, le echan para atrás. Y están retrocediendo, y están negando, y cada vez están negando. Hay otros que terminan negando al Mesías y se meten en la maquinaria pesada del judaísmo, ¿no? Y pesado digo por lo que Yeshua mismo dijo, ¿no? Tradiciones y mandamientos de hombres. Pero ¿cómo les gusta eso? Católico y todo lo demás, porque son igual de pesados. La hermana que estuvo a punto de ser monja, ¿verdad? Bueno, ya andaba ahí. Que dijo, no, estas mujeres son una bola de mentirosas, ¿verdad? No, y me dijo otras cosas peores de ese lugar. Horripilantes, pero bueno. Y ahí están metidas. Bueno, cosas Sodoma, básicamente. Pero, fíjense nada más, la pieza que se mueve de la maquinaria o del cuerpo
que el Eterno quiere que esté, ¿qué le va a pasar? Dice él, va a ser sustituido, va a ser cambiado, va a ser expulsado, dice, te vomitaré. Una maquinaria y pasa, por ejemplo, los que tenemos estos vehículos, ¿verdad? A veces parece que está todo bien. Y de pronto la temperatura, órale, ¿qué le pasó, no? O de pronto el volante, los que tienen dirección hidráulica, ¡ay, ya se puso bien duro! Y uno empieza a pensar, ¿y ahora qué le pasó, no? Y va a asomarse, y pues la banda salió por allá, ¿verdad? Se reventó. Que ese ya no está aguantando, ¿verdad? No está, o es de mala calidad, o simple, bueno, las cosas, por supuesto, se envejecen y tienen que ser reemplazadas, ¿no? Pero como hemos hablado antes, imagínense nosotros que somos llamados para algo eterno. Si aquí en esta tierra las cosas elementales no las podemos sobrellevar, ¿qué pensará el Creador cuando diga, si este es lo mito de la eternidad? Va a arruinar todo allá. Es decir, eso no puede pasar obviamente porque va a decir, no, mejor ni lo invito. Después de probarlo, va a decir, no, ¿qué onda? ¿No? Dice Yeshua que va a ser, ni te conozco. Made in China, ¿verdad? Made in China, ¿eh? O Tepito, por ahí a un lado, ¿verdad? Los hermanos de Ciudad de México saben todos. Para los hermanos que son de Costa Rica, Tepito es un lugar un barrio, ¿verdad? Que venden venden robado, pero venden también pura copia de todo, piratería de todo. Entonces, fíjense lo importante. Abraham entonces nos enseña a hacer una azúcar. Ayer hablamos de una azúcar que aunque es temporal, aunque no es permanente, aunque sufre las inclemencias del tiempo, está fortalecida en el Todopoderoso. Pero no solo eso, sino que también esta azúcar, que es una pieza en su plan de redención, embona muy bien y va avanzando y va trabajando y le va entregando también la estafeta al siguiente. Una de las cosas graves que pasó en el pueblo de Israel, y por eso otra vez vuelvo a recordar el testimonio de los hermanos Alonso y su esposa, es que es importante pasar la estafeta a los nuestros, a los hijos, porque si no, dice la Escritura, que el pueblo de Israel entra a la tierra y todos emocionados, sí, Josué y todo, y al final Josué dice, ¿saben qué? Yo en mi casa serviremos al Eterno. Y dice que después muere él, y la siguiente generación, ¿qué dice? Cada quien hacía, dice, hubo una generación que no conocían al Eterno y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, estaban todos los engranes por allá tirados y cada uno rodando, ¿verdad? En su propia locura. ¿Se dan cuenta? Cuando el mundo se desentendió del plan del Todopoderoso en todas las áreas, aunque se habla de mucho de salvación y todo eso, pero en la forma diaria, en los principios y en estas sombras proféticas, y se salen del cuerpo, de la maquinaria que el Eterno ha planeado, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a dar vueltas a lo loco. Y en esas vueltas, como no tienen, por ejemplo, como dejaron el Shabbat, pues ahora qué, pues ahora el sol, órale. ¿Verdad? Y dejan Pesaj y Matzot, ¿y ahora qué? No, pues mitraísmo, y agárrate Semana Santa y el conejo y Ishtar y todo ese asunto, ¿verdad? Y así Shavuot lo cambian y todo lo dejan y empiezan a agarrar por aquí, y así están las piezas y se dan cuenta y se vuelve una locura, se vuelve un desorden. Bueno, eso es lo que tenemos justamente que evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Entonces, otra vez, ayer hablamos también del instructivo, ¿verdad? Del manual. Yo soy de las personas que prefiero hacer, por ejemplo, un mueble de madera, tornillarlo y ponerle, no soy carpintero ni nada de especialista en eso, pero a veces me hago mis cositas, ¿no?
que ir a esos lugares como de Home Depot que les venden una cosa y se ve bien bonito así, ¿verdad? En la calcomanía, y ahí vas bien feliz y lo abres y salen un montón de cosas y dices, ¿y esto dónde se pone? ¿Les ha pasado eso? Es una locura, y dices, que lo voy a llamar por teléfono que manden un asesor porque no sé cómo armar estas cosas. A veces viene otro idioma, a veces te dice, ponle este aquí, y dices, pero qué barbaridad, yo nunca he hecho eso, y dices, es una locura. Y el hombre obviamente se ha hecho muy práctico. Ahora esos muebles también de pronto al rato ya están bailando, ya se aflojaron y ya. Sí, se humedecen y ya están bailando, ya tienes que quitar. Pero cuando pones la pieza bien y le pones bien el tornillo de esos, no, queda bien fuerte y no hay forma. A veces cuando yo los quiero desatornillar, está bien pegado, no se puede. Y a veces termino rompiéndolo porque no se puede despegar. ¿Me entienden? A lo que voy es eso. El ser humano actualmente también se ha conformado con eso, según se ha hecho su vida muy práctica. Y eso son las iglesias, no son otro que un envoltorio con un montón de piezas así a lo loco, que según está bien organizadito, bien bonito, bien trazado, con todo como lo fundó el fulano, llámese la denominación que se llame, y resulta que es algo bien complejo y algo, ¿sabes qué? ¿Para qué te complicas la vida? Teniendo un manual y cómo debe de funcionar cada pieza, te creas un mueble que al rato va a estar todo flojo y se va a despedazar. Y al final, dijera Yeshua, va a servir nada más para la fogata, ¿va? Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Toda la basura, en vez del trigo, dice, va a ser lanzada al fuego. La hojarasca, dice, se quema, ¿verdad? Cuando viene la temporada. Y esto no es otra cosa que lo que vemos en la Escritura, justamente. Por cuanto no eres ni caliente ni frío, dice, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio. Y un montón de aseveraciones. Entonces, Abraham nos enseña a hacer una suká que sigue las instrucciones del Todopoderoso en la armadura, en el cuerpo, en la maquinaria que él que él ha comenzado, así como lo hablamos ayer, de un muro, estas piezas que tienen que funcionar bien en la voluntad del Padre. Y esa voluntad, por supuesto, es la instrucción. Obviamente el discipulado del Mesías, porque Yeshua es nuestro rabí, él es el que nos enseña, él es el maestro. Por eso también la canción dice eso, mi maestro, enséñame, háblame de ti. La canción que cantamos al final. Y la mujer samaritana dijo, este es, volviendo otra vez al principio, este es, imagínense la mujer samaritana que es juzgada por el Mesías y le dices, tú has tenido tal, y el que tienes no es. Eres una pieza que quién sabe, ¿verdad?, por dónde has caído dando vueltas y por todos lados y nomás no embonas en el propósito del Creador. Y cuando se da cuenta dice, pues dime. Tanto embona que corre, dice, a la ciudad y dice, empieza a decir, creo que ha hallado al Mesías, hallé al Mesías. Y a partir de ahí Samaria se empieza a abrir también al mensaje, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho el Eterno también en todas las naciones. Y Abraham nos muestra este episodio del futuro, el futuro desde él que se cumple en nuestro presente, de todas estas piezas. La pregunta para nosotros ahora en este segundo día de Sukkot es, si Abraham nos viera, aunque yo sé que el Eterno nos ve y nos prueba y el Mesías por supuesto escudriña los corazones, pero si Abraham pensara en todo el esfuerzo que hizo, pensando en una gran maquinaria como esas de reloj, ¿verdad?, que las destapan y tienen unas cositas así chiquititas. Está uno grande y ese va dando orden al otro y al otro, y así, hasta que son unas cosas así bien chiquititas que las tienen que agarrar con unas pincitas así milimétricas para acomodarlas. Si el engranaje grande está viendo los chiquitos a ver si este hace según yo lo hice, escuchando la voz del Eterno, obedeciendo, guardando sus mandamientos, andando en sus leyes y sus estatutos. Porque si no, él sabía también
¿verdad? Que muchos serán desechados. Y bueno, Yeshua lo dijo pues anticipadamente. De esta forma pues Abraham otra vez nos vuelve a enseñar que tenemos que inyectarnos una vacuna de los cielos anti-asimilación, ¿verdad? Ajá. Y que entendamos que definitivamente para andar en la voluntad del Todopoderoso, para andar en los planes de Él, tenemos su instrucción, su instructivo que nos enseña cómo trabajar en este plan de vida. Porque cuando hace la invitación a las naciones por medio del Mesías, se queda en eso, en invitación. Sabemos que Israel dice Shaul de Tarso, y el problema con la predestinación es que no leen bien, pero cuando Shaul de Tarso habla de esta predestinación, la habla del pueblo. Dice que ellos fueron elegidos para un propósito, y finalmente era el Mesías. Y una vez cumplido este propósito, entonces viene la oportunidad a todas las naciones. Viene la oportunidad a todas las naciones. Pero estando ahí la oportunidad y estando la invitación a nosotros, nuestra respuesta pues va a ser justamente eso, ¿verdad? Ver cómo aquel que fue la pieza clave para arrancar nuevamente o para iniciar nuevamente el proceso de salvación, nos podamos asemejar a Él. Por eso en la Escritura, finalmente, cuando habla de hijos de Abraham, ¿verdad? En un sentido profético, aunque no habla necesariamente del linaje, habla de personas que se parecen a Abraham, ¿verdad? Como lo hemos estudiado. Personas que se parecen a Abraham, que buscan al Todopoderoso, que hacen su voluntad, le obedecen, andan en sus mandamientos y obviamente, pues ahora sí que si Yohanan dijo que Yeshua es la luz de este mundo, pues imagínense, Él es la vida del cuerpo, Él es la vida de esta gran armazón, ¿verdad? Esta gran maquinaria en toda la tierra, ¿no? Y pues no nos queda más que esforzarnos para poder asemejar a esa Suká que anduvo en los planes del Creador y no seamos desechados, no seamos expulsados, no seamos vomitados, o no seamos apartados como esos peces malos o excluidos como esas vírgenes, ¿verdad? Que no tuvieron ese aceite de la unción. Amén. Padre, te agradecemos por la vida de este siervo tuyo, que como en todas las naciones, Padre, estás mirando aquel corazón, aquel ser, aquella mente que te busca y que quiere hacer tu voluntad, que quiere obedecerte, que quiere conocer y vivir tus principios, que quiere andar en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus leyes, en todo lo que tú has entregado. Padre, gracias por la vida de este siervo tuyo, que trabajó perfectamente en tu obra, esforzándose, aún como ser humano también, aún con episodios también que a nuestra vista los podemos cuestionar, hablando de las personas que le rodeaban, como su misma esposa, pero que al final de cuentas él estaba confiado y seguro de todo lo que tú le estabas mostrando, y él no se detuvo, y él continuó hasta pasar la estafeta. Que nosotros también, Padre, tengamos ese deseo, ese anhelo siempre de estar recibiendo y cediendo también a los nuestros, a los que nos rodean. Una estafeta que viene desde el principio y que es necesario que pase a cada alma, que podamos cumplir con ello, que podamos también ser discipuladores, porque no se trata nada más de aventar la semilla a ver a dónde cae, sino sembrar y darle el seguimiento para que tú hagas crecer esa palabra que sigues enviando a esta tierra.
Ayúdanos, Padre, a seguir entendiendo y viviendo tu palabra, tu instrucción, tu Torah, que es lo que nos va dando la pauta, la enseñanza de la obediencia y de continuar con ese plan tuyo de redención, en tanto tú envías la redención final. No confiarnos, no desanimarnos, no involucrarnos en este mundo engañoso también, y mucho menos salirnos de este plan para querer embonar en otro que no es, el cual nos va a llevar a destrucción, el cual nos va a llevar a un desgaste que es la pérdida total. Gracias, Padre, por este segundo día de Sukkot, y que podamos seguir reflexionando, Padre, para poder ser esas Sukkot temporales, pero fuertes en ti, y además cumpliendo tu voluntad todos los días. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Muy bien.